Están con nosotros Iván Lanegras, secretario general de Transparencia, y el politólogo Eduardo Darllán, quien, por cierto, hoy a las 6 de la tarde presentó su libro El Páramo Reformista, un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú, que seguramente en algún momento vamos a comentar porque cae muy a tono y es muy preciso en el momento en el que vivimos hoy por hoy. A los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Jaime? Pues aquí preocupado, ¿no? Preocupado por la situación que se ha vivido hoy en Ayacucho, que no es la única, y eso lo hemos puesto en contexto aquí desde que hemos comenzado el programa. Es una serie de acciones que comienza con López Aliaga invocando a la muerte de Castillo, a la muerte de Cerrón. Aparecen estos sujetos con camisas polos negros que quieren emular a las camisas negras fascistas de Italia y de Europa. Y aparecen también estas expresiones. Y tenemos un escenario, un panorama, Iván, lo suficientemente preocupante como para hacer una invocación que hemos hecho aquí a los dos candidatos a que paren esta situación y a que a los partidarios, sobre todo, pues no caigan, no incurran en estas acciones de violencia que están enturbiando el proceso. Como secretario de Transparencia, ¿qué tendrías que decir sobre, repito, lo ocurrido hoy, pero lo que está ocurriendo? En primer lugar, la solidaridad con Stephanie Medina, la periodista que ha sido pues, objeto de agresión, y en general con todos los hombres de prensa, mujeres de prensa, que pueden ser pues objeto de algún tipo de acto de violencia. Creo que lo que toca a Transparencia en este momento decir es expresar nuestra condena absoluta a cualquier acto de violencia, no importa de dónde venga, sea esta verbal o física. Y en segundo lugar, señalar que se necesita de parte de ambos candidatos una expresión rotunda de rechazo de cualquier tipo de acción que involucre actos de violencia que provengan de sus militantes, simpatizantes u otros actores vinculados a ellos. Y que ese tipo de rechazo debe ser tanto con los actos ajenos como con los propios. Porque eso, una de las cosas que está ocurriendo es que estamos entrando en una escalada porque simplemente se empieza a aceptar la violencia como algo que es parte eventualmente del juego político, y eso es algo muy peligroso que tenemos que cortar de manera inmediata. Ahora, Eduardo, decía en la presentación que tu último libro, que lo he visto así rápido y he podido anotar algunas cosas, lo voy a leer profundamente, creo que es muy oportuno porque, a ver, si estamos hablando de este escenario de violencia y de poca proyección, ¿no? Poca reflexión, casi nula. Tú hablas en tu libro de el páramo reformista, precisamente que aquí tenemos una tendencia a no pensar, a no reflexionar en reformas. Y mira, tenemos un Congreso que ha hecho precisamente todo lo necesario para ir en contra de las reformas. Es decir, la única reforma que ellos creen que es la más sólida, dicen ellos, ¿no?, es ampliar una legislaturita más para meter todo de contrabando y poder ellos postularse en el Senado del 23. O crear una comisión para decirnos si el dióxido de cloro nos va a curar o no del COVID-19. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos enfocarnos en reformas? Y más aún digo, ¿por qué no podemos en este momento de la campaña, que deberíamos estar haciéndolo, hablar de reformas? Bueno, creo que los dos partidos que han llegado al final de la elección no se caracterizan por haber pensado mucho en reformas. Del lado de Fuerza Popular, creo que ha sido un partido que ha atacado reformas, ha golpeado la reforma de la educación, ha sido arrogante y abusivo cuando estuvo con mayoría en el Congreso, en vez de usarla para reformar, construir, fiscalizar de una manera constructiva. Se portó muy mal. Y en el caso de Pedro Castillo llega con esto que es tan común en esta izquierda dura, ¿no?, de considerar que los problemas son porque yo no estaba en el poder. El día que yo llegue al poder, las cosas cambiarán automáticamente para bien. Es lo que dice también el fujimorismo, ¿eh? Y que voy a usar el Estado
para cambiar radicalmente las cosas que ahora van a funcionar. Y esa es una posición bien inmadura, ¿no? Que termina minimizando lo que son retos de Estado, de país, que no es una cuestión ni de personas ni de buena voluntad solamente, ¿no? Que es un discurso muy peligroso. Y si a eso le sumas un Congreso como el actual y muy probablemente como el que viene, nos estamos quedando en discutir el régimen político, el modelo económico, pero no estamos mirando que hay mucho de continuidad en lo que viene. Exactamente. No nos estamos dando cuenta que son 5 años que demandan una grandeza enorme a los candidatos, a la sociedad, y más bien lo que vemos es que los recursos se nos van agotando, ¿no? Gane quien gane, va a tener un reto enorme de lograr estar por encima de esta conflictividad y construir un país que comience a bajar la tensión. Hasta el momento, y especialmente con lo visto hoy día, que además es una muestra de irresponsabilidad brutal, lanzar discursos difusos, acusaciones amplias que terminan dando lugar a violencia concreta, creo que estamos yendo hacia un muy mal, no diré quinquenio, porque ya no sabemos si dura 5 años, ¿no? Pero sí un muy mal inicio de gobierno. Iván, mira, justo pasan estas cosas y la proclama ciudadana dice que jure, los dos han jurado, ¿no?, respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa. Se acaban de, no voy a decir la palabra, pero acaban de desoír el juramento. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en primer lugar, levantar la voz para señalar con claridad cuando se incumple un compromiso que está en la proclama ciudadana. Y en este punto hay no solamente un compromiso con la libertad de expresión, sino también con los derechos de las personas, ¿no? Entonces, cuando se promueve la violencia en cualquiera de sus formas, se afectan derechos concretos de los ciudadanos, ¿no? Porque se pone en riesgo eventualmente su integridad. Entonces, aquí hay una cosa aún más seria incluso. Pero por otro lado, también, y qué bueno que mencionas lo de la proclama, porque también está pasando en estos últimos días que hay un cuestionamiento sin fundamento a las autoridades electorales. Sí. Y eso es muy, muy serio, ¿no? Porque también uno de los compromisos de la proclama es el de respetar el Estado de Derecho y respetar la autonomía de las instituciones. Pero si desde ya empezamos a minar la legitimidad de estas entidades, pues corremos un riesgo muy serio en el caso que tengamos, por ejemplo, un final de elección con resultados muy estrechos. Y si a eso le sumamos la violencia, estamos generando unas condiciones muy peligrosas. Creo que es momento de hacer un corte muy fuerte respecto a estas posibilidades que podrían presentarse en esta elección. Es, creo yo, un llamado sumamente oportuno, sobre todo para la sociedad civil en su conjunto, para estar alertas. Esta situación no puede dejarse pasar así nomás. Y mira, Eduardo, qué interesante lo de la proclama, aunque no le hagan caso, ¿no?, o comiencen ya a desentenderse de lo que han jurado, de lo que han firmado, cogiendo además la punta de la bandera peruana, porque esta proclama, en cierto modo, podría ser un primer paso reformista. Podría ser un primer paso reformista si es que los candidatos no solamente juran por ella, si es que ganan. Deberían jurar si es que sus bancadas lo van a aplicar. De hecho, deberían las bancadas, los partidos que han llegado con representación parlamentaria, jurar también esta proclama. ¿No te parece? Y así podríamos comenzar alguito de reforma. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? El nivel de altura moral y política que requiere la situación es enorme, ¿no? Porque necesitas, por un lado, que quien llegue al poder de compromisos y garantías muy serias de que va a respetar el juego democrático. Y del frente, del Congreso, tiene que haber también un reconocimiento que podrán disputar, pelear, criticar, pero sí bajar la tensión. Y el ataque a las autoridades electorales es terrible, porque justamente hemos visto país tras país que el inicio de violencia, el inicio de inestabilidad más claro se da cuando una parte no acepta el resultado electoral. Y lamentablemente
las acusaciones de estos días son profundamente irresponsables porque terminan minando esa legitimidad que, además hay que decirlo, son autoridades electorales que se han ganado el respeto en estos 20 años, ¿no? Han funcionado bien. Entonces, es el momento, creo, de que muchos actores comiencen a pensar que tienen que mostrar una opinión de fortalecimiento del sistema, de lanzar mensajes de que podemos manejar esta tensión en términos institucionales, criticar a los exabruptos, porque también hay que decirlo, los exabruptos de los camisas negras del otro día no recibieron condenas tajantes y firmes en su momento tampoco, ¿no? Y estamos hablando de grupos fascistas que han estado actuando con ese tipo de bullying contra lo que fueron llamados medios mermeleros y criticados también desde la bancada naranja, ¿no? Entonces, o se baja la tensión en su conjunto, o vamos a otra situación en la cual va a ser muy difícil que esto se maneje en términos democráticos y de reglas institucionales. No es poca cosa, Iván, y aquí te pediría una exhortación, ya más que a la sociedad civil, a quien tenga que hacerlo, si acaso la Asociación Civil Transparencia, porque no es un hecho aislado lo de Castillo, como bien lo anota Eduardo. Están estos camisas negras, polos negros, están estos ataques a la prensa independiente o a la prensa que cuestiona, a la prensa que fiscaliza, llamando o tratando de herir sus honras diciendo mermeleros, ¿no? Así, esto lo empezó además López Aliaga, de la extrema derecha, ¿no? Y lo siguen ahora mal, borroneados los señores Castillo y compañía. Porque este descrédito a la autoridad electoral puede, digamos, conllevar en un resultado que los tres sabemos va a ser raspadito, va a ser ajustado. Y allí el que va a perder por unas décimas, en este descrédito a la autoridad electoral, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú piensas, Iván, que se debe hacer en este momento? Porque es el momento. Después puede ser muy tarde. Sí, tiene que haber en primer lugar una expresión muy clara de ambos candidatos de respeto a las autoridades electorales. Ambos tienen que señalar públicamente que reconocen la legitimidad de las autoridades y que reconocen pues, el hecho de que ellos son los responsables de establecer quién gana estas elecciones. Y por lo tanto, desde ya, hacer un llamado a sus militantes, simpatizantes, a dejar cualquier tipo de acción, ¿no?, que implique violencia alrededor de las elecciones. Ese es un hecho inmediato, eso tiene que hacerse de manera inmediata, ¿no? Y por otro lado, también, y eso sí, también es un llamado, ¿no?, a todos los actores que participan del proceso electoral, que es, no podemos empezar a justificar la violencia porque viene del lado que queremos que gane las elecciones. Exactamente. Tenemos que dejar eso. Si entramos en ese juego, esto acaba muy mal. Tenemos que cortar eso de manera tajante e inmediata. Lo mismo, Eduardo, hablando de este aparente, previsible resultado raspadito de décimas entre uno y otro, dependiendo quién pueda obtener esta mínima ventaja que estimo yo, no sé si compartes esa percepción, va a ocurrir con la elección del 6 de junio, ¿qué escenarios se pueden advertir para estar anticipados o para estar premunidos de una situación que se nos puede salir de las manos? Porque el que pierda puede provocar algo que no le puede hacer bien incluso a la misma democracia. Ya lo vimos en 2016, ¿no? Los costos de demorar en aceptar, porque además rompe la regla democrática básica, que es ir a saludar a quien te ganó, porque ese que te ganó representa a los votantes, a una parte importante del Perú. Son las reglas y así se hace, ¿no? Creo que hay que primero fortalecer los organismos electorales. Creo que hay que pedir a los candidatos que se den cuenta que están actuando en nombre del Perú, en nombre del país. No vale lo que ha dicho Iván, que creo que es fundamental, decir, bueno, si yo hice eso está mal, pero el otro también. No, comienza por una autocrítica profunda de lo que has hecho tú, lo que ha hecho tu grupo, y también reconoce en tu propio ambiente cuáles son estos personajes tóxicos que invocan a la violencia o la justifican con mucha facilidad para mandarlos a callar o desautorizarlos, ¿no? Claro. También, Jaime, creo que hay una reflexión sobre los medios de comunicación. Estamos hablando de estas cosas en cable,
Yo creo que los medios abiertos, la televisión abierta, hace tiempo renunció a ese tipo de debate que permite el crecimiento de los fake news, de las noticias falsas, de estas versiones, porque no hay espacios suficientes para contrarrestarlas. Y creo que uno de los grandes fracasos de la transición del 2000 es lo que estamos viendo en la televisión abierta, ¿no? Porque sin espacios críticos de diálogo, no sé, que tú estés en un canal abierto o cosas por el estilo, me parece que cedemos un montón de espacio a este tipo de información llevada en forma interesada. Bueno, gracias por eso último. Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos además yéndonos a dormir apacible y tranquilamente. Gracias a los dos, gracias Iván, gracias Eduardo por esta entrevista. Que tengan muy buenas noches, ha sido muy interesante escucharlos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos un total de 5.715 casos nuevos. De ellos, 2.456 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado un número importante de pruebas, 67.628 en las últimas 24 horas. 12.415 hospitalizados. Han bajado 154 en relación a la cifra del día anterior. Tenemos 2.660 peruanos en UCI, la cifra dramática, la cifra diaria, 264 peruanos fallecidos. A esas 264 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 4.648 recuperados en las últimas 24 horas, buena noticia. 1.951.835 personas vacunadas con la primera dosis. 841.645 con la segunda dosis. En total, hoy se han vacunado 57.630 peruanos y peruanas. Fuerza Perú, a resistir. Si no han tomado una decisión sobre quién votar, aún no lo hagan. Escuchen, porque como decía un viejo presentador de la televisión mexicana, aún hay más, porque nada está dicho. Buenas noches.